Hola amigues, sesión del 3 de diciembre de 2025. Hoy empezamos ya el que sería el último capítulo si quitamos la conclusión. El capítulo 5, síntesis asimétrica de lo sensible. Primera parte, cara A. Sin más dilación, os dejo con el audio de la sesión. Un abrazo a todos. Pues yo voy a intentar ser breve, tampoco quiero decir mucho, sobre todo me gustaría plantear algunos problemas, dudas, preguntas y en el proceso intentar arrojar luz sobre tres cosas, sobre esta primera parte del capítulo 5 de diferencia y repetición. Primero, por qué y cómo habla de termodinámica y en qué sentido la entropía es una ilusión trascendental. Segundo, qué significa que la profundidad sea el puro spatium, condición de génesis del espacio extenso. Y tercero, en qué sentido, según Deleuze, los números ordinales son anteriores y la condición de génesis de los números cardinales. Y en el proceso de ver estas tres cosas, a ver si entendemos qué está haciendo Deleuze aquí. Para ello, empieza Deleuze hablando de Carnot. Carnot, uno de los padres de la termodinámica, muy rápidamente, esto es lo que se conoce como un motor de Carnot o el ciclo de Carnot, y lo único que nos interesa de esto, y no voy a decir nada más sobre Carnot, es que el trabajo de este motor, por así decirlo, la energía que este motor da, depende de la diferencia de presión y temperatura entre el aire que hay abajo y el aire que hay arriba. Entonces, dependiendo de la diferencia de temperatura y de presión entre el aire que hay abajo y el aire que hay arriba, de eso depende el trabajo de este motor. Por eso, primero a Deleuze le interesa esto de aquí, porque una de las tesis fundamentales de esta primera parte es que la intensidad es siempre diferencia de intensidad. Entonces, esto de aquí, el motor de Carnot, es una forma de ilustrar esto. La energía, el trabajo, depende de una diferencia de intensidad, una diferencia de temperatura. Y lo que va a decir Deleuze, veremos luego en qué sentido lo puede decir, es que toda intensidad es ya diferencia de intensidad, incluso llega a decir diferencia de diferencia. ¿Qué pasa, sin embargo, según Deleuze, con la termodinámica? La termodinámica saca como conclusión de esto aquí que la entropía es un fenómeno universal. Aquí el motor de Carnot siempre se presenta como un sistema ideal, perfecto y cerrado, pero realmente un motor así, en la realidad, perdería energía. ¿Por qué? Porque estaría en contacto con el exterior, con la temperatura, no ya solo del aire de la parte inferior y de la parte superior, sino con el aire exterior. Entonces perdería temperatura y perdería progresivamente energía hasta detenerse. Entonces, de aquí concluye la termodinámica que como el universo es un sistema de este tipo, pero evidentemente mucho más complejo, el universo progresivamente se quedará sin energía. Lo que viene a decir Deleuze es que esto es una ilusión trascendental. ¿En qué sentido esto es una ilusión trascendental? Primero y más básico, podemos decir, punto número 1, que este principio funciona para sistemas como este motor de aquí y para frigoríficos y otros sistemas mecánicos, pero que no funciona también aplicado a otros sistemas como por ejemplo un ser vivo. Eso primero y fundamental.
Pero hay una razón más profunda por la cual Deleuze dice que esto es una ilusión trascendental, y es que es un principio que se aplica a sistemas ya constituidos. ¿Cuál es, a mi juicio, uno de los puntos fundamentales que Deleuze está haciendo aquí? Que ilusión trascendental, caemos siempre en una ilusión trascendental cuando no tenemos en cuenta las condiciones de génesis de algo. Como ya sabéis, ilusión trascendental es un concepto kantiano, y para Kant, una ilusión trascendental es ese engaño inevitable de la razón que se da al intentar conocer las cosas como son en sí mismas, cuando lo que nosotros lo único que podemos conocer son los fenómenos, la experiencia sensible. Entonces, la ilusión trascendental se da cuando se aplican categorías del entendimiento, cuando se intentan aplicar categorías del entendimiento al número. Pues Deleuze va a coger este concepto y le va a dar una vuelta, se lo va a llevar a su terreno y va a decir que es, o yo interpreto que va a decir que es la ilusión que ocurre, el engaño inevitable que ocurre cuando intentamos explicar, pensar, conocer las cosas sin tener en cuenta sus condiciones de génesis, tomándolas como dadas. En este sentido es ilustrativo que siempre que Deleuze habla de ilusión trascendental pone como ejemplo el fetichismo de la mercancía. Precisamente el fetichismo de la mercancía es algo que se da cuando ignoramos las condiciones de génesis, en este caso de la mercancía, ignoramos el proceso productivo que ha llevado hasta ahí. Y en términos no ya de Kant sino de Deleuze, una ilusión trascendental va a ser tomar un principio empírico por un principio trascendental. En el caso de la termodinámica y la entropía, el principio según el cual todo funciona según el principio de la entropía, es decir, todo se queda progresivamente sin energía y las diferencias se van anulando o cancelando a lo largo del tiempo, Deleuze dice, no es que sea mentira, no es mentira, es una verdad parcial. Es una verdad parcial porque solo se aplica a ciertos sistemas, no se aplica siempre. Es un principio empírico porque se aplica a cierto campo empírico, cierto campo de fenómenos determinado. La ilusión es tomar ese principio, que es meramente empírico, como principio trascendental. Para llegar a principios realmente trascendentales, que es el objetivo del empirismo trascendental, habrá que remontarse a las condiciones de génesis de todo. En este caso, del espacio. Y aquí esto es lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué Deleuze se pone a hablar del termodinámica? Porque le viene muy bien, primero para explicar esta diferencia entre el principio empírico y el principio trascendental, y además para introducir el tema de la necesidad de pensar las condiciones de génesis, en este caso del espacio. La génesis del tiempo, ya lo hemos visto en el capítulo 2 de este libro. Ahora tocaría la génesis del espacio. Nótese, a su vez, que aquello que Kant, esto es una reformulación del proyecto kantiano, aquello que Kant tomaba por dado, no solo por dado, sino aquello que hace que lo dado sea dado, el espacio y el tiempo, Deleuze va a radicalizar el proyecto kantiano, entonces, en tanto que dice que eso, espacio y tiempo, a su vez tienen una génesis. A su vez hay que encontrar los principios trascendentales que expliquen o que nos ayuden a pensar la génesis de espacio y tiempo. Lo cual le lleva a Deleuze a hablar de la génesis del espacio. Y lo que viene a decir es que la profundidad es la dimensión, y dimensión aquí vamos a decirlo entre comillas, que da génesis a las otras tres dimensiones del espacio. Tres dimensiones del espacio que son la izquierda y la derecha, lo alto y lo bajo, y el fondo y la figura, me parece que dice, o el fondo y la forma, dice Deleuze.
me he permitido tomar un ejemplo de la pintura, y es que lo que se piensa tradicionalmente, o no tan tradicionalmente, realmente desde el Renacimiento, y aquí os he traído un ejemplo de cuadro renacentista por excelencia, que es la Escuela de Atenas. Lo que se piensa en el Renacimiento es que lo que podemos llamar profundidad es algo que se deduce de las relaciones que mantienen los elementos del cuadro en dos dimensiones. Realmente esto es un cuadro bidimensional, y la tercera dimensión, que sería la profundidad, la deducimos de cómo están ordenados los elementos en perspectiva. Aquí tenéis ahí las rayitas que muestran cómo es un cuadro perfecto desde el punto de vista de la perspectiva, como su punto de fuga. ¿Qué va a decir Deleuze aquí, retomando un poco ciertas reflexiones de Merleau-Ponty? Que esto que piensa el Renacimiento no es así, o más bien es una verdad parcial. Hay una dimensión, entre comillas, anterior a estas tres, que es la profundidad. Una dimensión que Deleuze va a llamar intensiva o intensa, que va a tener, por lo tanto, mucho más que ver con la sensación. Y traigo aquí el libro simplemente para mostrarlo. La lógica de la sensación, que Deleuze va a contraponer a la percepción, pero no me voy a detener en eso. Tiene mucho más que ver con la sensación y, por pensarlo de alguna forma, en el caso de la pintura, tiene mucho más que ver con las sombras, con los colores, con una primera sensación que no tiene que ver con lo extenso, que no tiene que ver con la perspectiva, sino que tiene que ver más con eso, los colores, las sombras. Y aquí he traído un cuadro de uno de los pintores, de hecho el pintor que más se menciona aquí después de Bacon es Cézanne. Veis que aquí, además, el proyecto de Cézanne era precisamente mostrar la percepción en su génesis antes de formarse del todo. Veis que aquí es un cuadro que desde el punto de vista de la perspectiva es nefasto, pero podemos percibir la profundidad de alguna forma por otras cosas, colores, sombras. Entonces de ahí va a decir Deleuze que la primera condición de génesis del espacio no es, digamos, no tiene que ver con la extensión, sino que tiene que ver con algo previo, intensivo, una sensación de profundidad. Lo cual nos lleva a las tres síntesis del espacio, que retoman las tres síntesis del tiempo. Por aquí paso rápidamente porque seguro que va a salir más adelante en la discusión. Aquí introduce además Deleuze un juego maravilloso y muy divertido entre los tres conceptos de explicación, implicación y complicación. Sobre todo explicación e implicación en este capítulo. Entonces, la ilusión trascendental, volviendo a lo que decíamos antes, sería tomar la primera síntesis como lo único que hay. Lo mismo que le ha pasado a la filosofía y al pensamiento durante mucho tiempo, creyendo que la primera síntesis del tiempo, que es la del hábito, es la única que había. Ilusión trascendental de la que nos saca de alguna forma Bergson, sobre todo. Pues aquí lo mismo pasa con el espacio. Si tomamos el espacio como pura extensión, nos estamos quedando sobre la primera síntesis. Pero esa primera síntesis es una explicación de algo que antes estaba implicado. A este nivel, el nivel de la primera síntesis, sí que se aplica el principio de la entropía, pero si vamos a la génesis del espacio, si vamos a las otras síntesis, sobre todo la segunda, esa ilusión desaparece. Y nos encontramos con la implicación de la profundidad en la extensión. La profundidad de alguna forma es anterior a la extensión, en tanto que implicada en la extensión. Pero, y esto ya empieza a ser farragoso, pero bueno, es una implicación segunda. Segunda en el sentido que la profundidad está implicada en lo extenso, pero que además la intensidad o profundidad, que podemos tomar como sinónimos aquí, está implicada en sí misma.
Y esa sería la implicación primaria. Aquí en la segunda síntesis tenemos la intensidad, por lo tanto, como condición de génesis de la extensión, que se cancela en su explicación en la primera síntesis, y esto tendría que ver con todo el tema de la memoria involuntaria, y aquí Deleuze no lo dice, pero igual que cuando habla del tiempo, algo, una magdalena, una baldosa, poniendo como ejemplo a Proust, nos recuerda involuntariamente un pasado puro, aquí también podríamos postular la posibilidad de momentos, instantes que nos hacen sentir, volviendo al concepto de sensación, esa profundidad anterior a la extensión. Y luego está la tercera síntesis, que sería algo así como la intensidad independiente ya de la extensión. Ahora sí, la implicación primaria de la intensidad en sí misma. Pero de la tercera síntesis no voy a decir nada más, porque Deleuze no dice nada más y no entiendo absolutamente nada. Estas son las preguntas que voy a plantear. ¿Qué tiene que ver esto con el eterno retorno? No lo sé, pero algo tiene que ver. Y otra forma de decir esto, que también aparece en este capítulo, pero ya me estoy extendiendo demasiado y no quiero hacerlo. Habla aquí de tres diferencias, o tres formas de la diferencia incluso, son las distancias, las diferencias y la intensidad. La primera síntesis sería la síntesis de lo implicado, lo que está implicado, que es la distancia, y cuando eso se explica, lo que nosotros vemos precisamente son distancias en el espacio explicado extenso. La primera serie de la diferencia, en Deleuze siempre hay dos series y algo que las conecta, pues la primera serie es la serie de las distancias envueltas, luego está aquello que lo envuelve, y a eso Deleuze lo llama diferencia, es lo implicante, por llamarlo de alguna forma, con el nombre tan extraño, que ya forma una segunda serie. Esto, Deleuze aquí creo que no utiliza la palabra, pero es la famosa lógica del pliegue, que aunque aparece al final de su obra, está ya desde el principio, hay algo que se pliega y ese plegamiento forma una segunda serie que implica, envuelve, en este caso las distancias, y por último está la implicación misma, que es la intensidad. Y dice en este capítulo que la intensidad afirma la diferencia. En este sentido, la intensidad sería entendida como no ya lo que implica, lo implicante, ni lo implicado, sino la relación entre las dos series. Una relación asimétrica, y aquí lo de síntesis asimétrica, y además, por estas razones por la que Deleuze dice que la intensidad es diferencia de diferencia, porque tenemos tres diferencias: las distancias, las diferencias y las intensidades. Y en ningún momento encontraréis una identidad ahí. Lo que hay es diferencia, diferencia, diferencia. Y aquí es donde está la tercera síntesis, la implicación primera de intensidad en sí misma. Y por último, y ya me callo, ¿por qué Deleuze habla aquí de números ordinales, cardinales? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Deleuze? Voy a ir faltando. Da igual. Habla Deleuze de la relación entre distintos órdenes, no sé si órdenes es la palabra, distintos tipos de números. Y esto lo voy a poner como ejemplo de lo que hemos visto antes de la explicación y la implicación. Tomamos los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los de toda la vida. Y tenemos el hecho de que hay relaciones entre esos números que no pueden ser expresadas como uno de esos números. El ejemplo que pone Deleuze, creo, si no lo pone Deleuze lo he puesto yo, 7 medios. O 7 entre 2, la relación que tienen ahí 7 y 2 no es expresable con un número natural. Entonces, como no es expresable con un número natural en fin, es expresable como 7 medios, pero no es expresable como un número natural, se inventan los números fraccionarios o decimales, como 3,5. Ahí lo que está pasando, dice Deleuze, es que
en este número fraccionario se está explicando la diferencia entre 7 y 2, y al explicarse de cierta forma se anula. Pero, y esto es lo importante, el punto importante que quiero hacerles aquí, esa diferencia no desaparece, sigue ahí. No se puede entender el número 3,5 sin ir a la serie de los números naturales y al 7 medios. Y lo mismo pasa, aquí no sale, pero aquí abajo tendrían que estar los números reales y números como raíz de 2 o pi, que son números que no pueden ser expresados ya como números fraccionarios, y por eso tenemos que ir a los números reales. Y aquí pasa lo mismo, se explica la diferencia, pero la diferencia queda implicada de cierta forma, sigue ahí, aunque nosotros no la veamos en el espacio extenso, que es el espacio de nuestra experiencia real, normal. Pero, ¿qué dice Deleuze? Y esto es lo fundamental, que igual que los reales se explican por los fraccionarios y los fraccionarios por los naturales, hay un tipo anterior que explica los números cardinales, que son los números ordinales, primero, segundo, tercero. Y lo interesante aquí es darse cuenta de que las relaciones entre los números ordinales no son como las relaciones entre los números cardinales. Porque con los números cardinales se puede operar, como nos han enseñado en el colegio, sumas, restas, etc. Porque el espacio ya es entendido como extensión, como una extensión divisible en infinitas partes y cuantificable. Pero ¿cuánta distancia hay entre el primero y el segundo? ¿La misma que entre el segundo y el tercero? No tiene por qué. No hay una distancia medible. Las relaciones entre los números ordinales no son medibles como lo son las relaciones y diferencias entre los números cardinales. La tesis que viene a postular Deleuze es que los números ordinales son anteriores a los cardinales y los números ordinales son algo así como números intensivos. Aquí tiro un cable a Capitalismo y Esquizofrenia cuando Deleuze y Guattari hablan de los nómadas y hablan de esto de ocupar el espacio sin contarlo. Están hablando de esto de aquí, de una forma mucho más poética y sin meterse en matemáticas, pero esto por lo menos a mí me ha servido para entenderlo mejor. Entonces el orden de los ordinales es anterior, el tipo ordinal es anterior y es intensivo frente a los números cardinales, que son ya los números explicados, es esa intensidad explicada. Y de alguna forma, igual que los naturales están en los fraccionarios, los ordinales están, aunque se hayan explicado y parezca que se hayan anulado, están todavía en los números cardinales. No voy a contar esto porque ya he hablado demasiado y voy a lo importante, que son los problemas y preguntas que a mí me surgen y que yo lanzo a ver qué pasa. La primera pregunta es la de siempre. ¿Cómo funciona la tercera síntesis? Y sobre todo, Deleuze lo menciona y no le da mucha más vuelta. ¿Por qué hablamos en la tercera síntesis de un desfundamento universal? Esto, por si alguien quiere la referencia, está en la página 344, cuando habla de las tres síntesis del espacio. ¿Y qué tiene esto que ver con el eterno retorno? Lo dejo ahí. Otra pregunta que a mí me surge es, vale, después de haber visto todo lo de las ilusiones trascendentales, ¿cómo superarlas? ¿Cómo retrotraernos de la experiencia real, de la experiencia actual, digamos, a sus condiciones trascendentales de génesis? Es decir, la pregunta que le planteo a Deleuze es una pregunta epistemológica, cosa que él suele dejar de lado, ¿no? Vale. Ok, Deleuze, ¿quieres que vayamos a las condiciones de génesis de nuestra experiencia? Pero ¿cómo conseguimos
ir de la experiencia actual a esas condiciones de génesis. Él parece que de cierta forma lo hace, pero no me queda claro, voy a decirlo así, la validez epistemológica de la operación que está realizando Deleuze. Y por último, cosa que no he mencionado pero menciono ahora, en cierto momento se dice que la paradoja es el pathos de la filosofía y se queda tan ancho. Mi pregunta es, cuando nos encontramos con la paradoja, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo se piensa lo paradójico? ¿Cómo se piensa lo impensable? De alguna forma, Deleuze nos está diciendo lo que tenemos que hacer o nos está planteando un plan. Vayan a pensar lo impensable, vayan a rastrear las condiciones de génesis de la experiencia real, pero mi pregunta es ¿cómo? Y con eso abro la discusión. Abrimos turno de palabras. Igual también, como somos poquitos hoy, si en algún momento para acercarnos a alguna de estas cuestiones que nos interesen más, queremos leer en común, es otra dinámica que no solemos hacer porque la conversación se da porque somos muchos. Simplemente lo dejo. Yo tengo algo, bueno, varias cosas. Primero como pregunta, ¿qué les parece, qué les pareció, estoy muy metido con esta cuestión, la aparición de la cuestión energética acá, ¿no? Como, aparece como un problema, aparece, lo trajiste tú a colación hoy. Una cuestión interesante porque como que hasta donde yo sigo, trata como de pensar que el concepto, esta idea de energía que está detrás de la termodinámica, ¿no? Esconde en la cuestión de la intensidad, ¿no? El concepto de intensidad, que es lo que a él le interesa, que en cierto punto uno puede decir, es otra forma de expresar ese movimiento perpetuo de la diferencia, ¿no? De lo que difiere en sí mismo. A partir de eso, voy un poco a este ejemplo que él traía al principio de la termodinámica. Me parece interesante cómo lo ves respecto de si realmente, por ejemplo, ves en el concepto de diferencia una cuestión de movimiento o cómo asocia esa cuestión, si es que es posible aquí pensar esa síntesis asimétrica como una cuestión de intensidad, movimiento, variación. No sé, a veces como que siento que tengo muy pegada esa cuestión, pero no sé si soy yo o ustedes también lo ven así. ¿Cómo lo ves tú? Tú trajiste una cuestión que tiene que ver con eso, ¿no? Eso, por ahora. No sé si es una pregunta más concreta. Lo primero que se me viene a la mente, porque has hablado de movimiento, que les habla de estos movimientos intensivos, es decir, movimientos sin cambiar de lugar, movimientos que solo puede soportar el sujeto larvario. Y cuando habla de los nómadas también habla de este tipo de movimiento intensivo, que sin duda tiene algo que ver con una diferencia de intensidad. Dice, siempre que haya intensidad hay por lo menos dos series, dos órdenes que se diferencian entre sí. Y entre esas dos series pasa algo. Hay una diferencia de potencial que hace que algo pase. Pero eso que pasa es imperceptible, básicamente. ¿No? ¿Por qué? Porque es un movimiento intensivo que solo puede soportar un sujeto larvario.
nuestra conciencia, que ya es un sujeto formado, que es un moi y un je, bien constituidos, no puede soportar sus movimientos. Entonces todo lo que nosotros vemos conscientemente son movimientos extensos. Y eso es lo que ve también la termodinámica. Aquí hace un poco de crítica a cierta ciencia, ¿no? Que se queda ahí. Y dice, a esto le falta algo, le falta empirismo trascendental. Pero mi pregunta es la misma. Vale, si nosotros conscientemente solo podemos percibir movimientos extensos, ¿cómo accedemos a esos movimientos intensivos primeros? ¿Cómo accedemos a la profundidad? ¿Cómo accedemos a las condiciones de génesis de la experiencia? Claro, ¿no? O sea, quiero ser muy humilde en esta sesión porque me está perdiendo a perder completamente este libro. O sea, pero ha sido durísimo estas 30 páginas, durísimo, pero de no volver a coger el libro porque creo que me están vacilando en la cara. O sea, me están vacilando completamente. Pero por rescatar algo interesante, algo que es interesante, no se está. Y también porque da la posibilidad que he tenido que estudiar un poquito a Immanuel Kant para darlo en el máster de profesorado. Me ha sido divertido porque me he podido leer cosas del proyecto de la filosofía crítica de Kant, que es bastante explicativo, y el del Kant y el tiempo, que es más divertido. Pero no es un error. Entiendo que Deleuze se la pela un poquito Kant en ese momento. Pero tal y como están expuestas las cartas sobre la mesa, no es un error, no es el error de la metafísica de toda la vida, el intentar acceder a esos movimientos intensivos. O sea, si estamos partiendo la base de que, o sea, queremos ir casi antes, bueno, esta sería una de las dudas, queremos ir antes, parece que queremos ir antes de las condiciones de génesis de esta experiencia, en vez de ir a ellas, porque lo dice en un momento, ¿no? Dice, tiempo y espacio no nos valen. Ahí Kant se equivoca, la condición es la diferencia, que es no lo que se diferencia, sino lo que nos da las cosas como diferenciadas, ¿no? Si no me equivoco. Pues Deleuze, hasta ahí puedes leer. ¿No? Te has hecho tú mismo la trampa. O sea, si estamos diciendo que no llegas a los movimientos intensivos, ¿por qué te empeñas en llegar a los movimientos intensivos? Si estás diciendo que no se accede a... O sea, que solo se accede a después de la diferencia, o sea, que ya se nos haya dado como diferencia, luego habléis vosotros mientras yo busco ese punto que me parecía muy interesante. Si ya tenemos este punto, ¿por qué nos estamos pegando por leer los movimientos intensivos cuando solo un sujeto como el nuestro es capaz de hacer, o sea, sobre el armario sería capaz de agarrarlo, ¿no? Yo esto lo quería conectar un mínimo con la última pregunta de Sebas, que lo único que me salva, y a veces me parece un poco tramposo por parte del pero no encuentro la forma de quitarle la razón, supongo que ese es el pathos al que se hacía referencia a lo mejor de la paradoja, ¿no? Dice, me gusta cuando le robo una cita a Lalanne, dice en Lalanne, página muy bella, dice que la realidad es diferencia, mientras que la ley de la realidad, como el principio del pensamiento, es identificación. Pues solo podemos estudiar la parte de la ley de la realidad o el principio del pensamiento, no podemos ir atrás. Intentar ir atrás sería, pues lo que hemos dicho todo el rato, ¿no? Lo inexplicable, lo impensado, bueno, lo inexplicable, lo que se explica, la diferencia que en el momento que se explica se identifica, entonces desaparece, pues tampoco sería satisfactorio. No sé, pienso que me están haciendo trampas. O sea, no tanto que me están haciendo trampas, que tenemos la respuesta muy de antemano, que es, joder, has dicho que no se puede, que nuestra conciencia no llega a esos puntos, ¿por qué nos estamos pegando por llegar a esos puntos? Y también me parece muy insatisfactoria, y ya termino, la postura de la paradoja, porque estoy teniendo la sensación en este libro de que siempre la respuesta es eso y ya está. No es paradoja. Yo, ¿vale?
¿Ya? ¿En serio? O sea, la forma que tenemos de resolverlo es que sí, es el paciente de la filosofía, los problemas que buscan solución, vale. Necesitamos 500 páginas para esto. No sé, estoy muy enfadado con este capítulo, pero porque me he sentido completamente imbécil. O sea, hay un momento ya en la 349 donde habla que Dios solo tiene A más B partido por 2 igual a C, y de hecho aquí ya tú estás escribiendo esto para hacer un putísimo culo y porque no tiene sentido. Pero bueno, ¿cuál es eso? Estos intensivos yo creo que según Deleuze no se pueden hacer. Y que es una pérdida de tiempo llegar a ellos y que se nos está obligando a perder el tiempo conjuntamente. No sé si es eso, no sé si es tan radical. Pero yo era un poco mi respuesta a lo de Alexis. Yo no es una respuesta porque no sé, tendríamos que estar aquí años con esto, creo yo. Pero, o sea, a mí me ha gustado muchísimo el texto y lo he dicho antes de entrar, casi no he subrayado porque he seguido con las dudas y cuando he llegado al final digo, pues, no he podido subrayar nada porque estaba encontrando, digo, dame cosas porque no sé hacia dónde tengo que dirigirme y me sueltas con un aspecto completamente distinto al resto del libro, o al menos la sensación mía ha sido así. También es porque es una parte del libro que yo nunca había leído, a diferencia del resto de capítulos y de la conclusión. Y defiendo lo que siempre defiendo, yo soy monotema. Esto es metafísica, porque es preguntarse, pero la metafísica de toda la vida, incluso antes de que Aristóteles lo denominara o no, o se denominase esa obra o no, en cuanto que tal, es preguntar por cuáles son las condiciones de la génesis. Por lo general serán las condiciones de la génesis del pensamiento. Y todo el libro ha ido a eso, y ahora de repente te rompe y empiezas a decir cosas que no contrarían. Y a mí siempre me ha molestado que se ha leído o se lee naivmente la diferencia en Deleuze como una mismidad, es una identidad. La diferencia idéntica, la diferencia se difiere de sí, difiere de la diferencia. No es un arjeo, pero es que tampoco es el principio constitutivo de la realidad del resto de las metafísicas. O sea, ni tan siquiera podríamos hablar de ontología, en el sentido fenomenológico existencial, ni tan siquiera en el sentido que se le ha ido haciendo como crítica a la metafísica tradicional, que realmente no es, esto es otro tema, pero no es una crítica a la metafísica en cuanto que génesis del conocimiento, génesis de la realidad, sino una crítica a la historia, un concreto episodio de la historia de la filosofía que no tendría más serio. Pero concurriremos en un error si situamos la diferencia, y por eso este capítulo a mí me ha complicado tanto, porque a veces parece que lo hace y luego te salta por la vía de tarifa y te dice otra cosa y empieza a jugar todo el rato. Es un principio constitutivo de la realidad, pero solo cuando se da con un pazos. Por lo tanto, no es situable, porque es la propia realidad diferenciándose. Y entonces estaríamos en una especie, obviamente una herencia heraclitea, de una no situabilidad del arjeo. Y esto es muy chulo, a nivel trabajar con el resto de postulados de la metafísica histórico. Es muy chulo porque no es en absoluto lo de siempre, aunque esté trabajando con lo de siempre. Y tampoco es, perdón, porque estoy hablando muchísimo, la paradoja en cuanto que, no me acuerdo cómo se le llama, cuando se estudia, o las personas que estudian mucho a Adorno, a Heidegger, dicen una palabra que es que no hay una teoría que no llega a ninguna salida, porque es como que se autoniega o se autocierra a sí misma. Facticidad. No, bueno, no me sale. Básicamente, la paradoja como tal no tiene que ver
en este aspecto con una suerte de ironía, con una suerte de autonegar su propio sistema o su propio desenlace, ¿no? El desenlace no niega el planteamiento. La paradoja, Lewis Carroll, es un corte, que a su vez es un pliegue. Dice, pero entonces todo es una paradoja y a Santa Pascua y cada uno para su casa. La gracia es que no. La gracia es que la paradoja, en cuanto que es imprevisible, no te permite irte a tu casa. Porque entonces estarías situándola como una mera ironía. Y la gran gracia es que no. Vale, me eso- está costando muchísimo. a mí me cuesta mucho cómo lo Ese escribe. capítulo me está costando, pero horrores. Pero antes, perdón, No, 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 interrumpamos, no, porque sí, iba hablo rápido mucho. y luego yo sigo. Davis. Había Sí. mucho. Sí, sabes cómo esto. Vale. Yo os voy a intentar dar una respuesta, sea Por favor. adecuada o no adecuada, eso ya, Estoy ya para abajo. pero voy a intentar una respuesta. Sí, por favor. Muy poco ecológico de nuestra parte, pero. Pero sí que no se puede apagar. No sé si se puede apagar. ¿Qué va? Es que no es un poco Ecológico, Tiene- yo no. Tiene Sí, lo regulador. Tiene regulador. Pues entonces que se apague más. Se puede abrir también, ¿eh? En la puerta hay que hacer Esta mucho no más se especial. mira. Si abrimos No no tiene podemos más. enfermar. Está para que no Yo podamos. estoy enfermo y me Pues da abre la ventana. Menos Un que poquito, también. para que circule un poco, porque si no, no lo vamos a poner más. Es que, bueno, no tengo yo un poco a fondo, ¿no? Ah, mira. Vale, aquí. Davis. Pues, a ver, voy a intentar. Voy a quitar el chicle. Luego lo pongo. Eso un alumno tuyo no se lo permitiría, seguro. Sí, ¿por qué no? A lo mejor yo sí estoy pecando de naif, pero yo tengo la experiencia contraria a vosotros. Precisamente a mí en estos capítulos todo se me está aclarando muchísimo y estoy entendiendo qué quería decir con todo lo anterior. Bueno, a lo mejor es que no me estoy enterando realmente y si es así no me despertéis porque sienta muy bien pensar que lo estoy entendiendo. Así que no me corrijan. Básicamente, lo que tú has dicho, efectivamente, hay un campo ahí trascendental al que no se puede acceder. Eso yo creo que lo tenemos claro, ¿no? De hecho, aquí en este capítulo deja claro que hay dos órdenes, el orden sensible y el orden trascendental. Y el orden trascendental es el genético, pero es precisamente el que no puedes pensar, ni puedes conocer, ni puedes hacer absolutamente nada con él, y sin embargo es el que da lugar a ese orden sensible, que es a partir del cual tú puedes empezar a hacer cosas. Entonces, diferencia con la filosofía tradicional o con la metafísica tradicional, con la filosofía de la modernidad, digámosle. En la filosofía de la modernidad, yo creo que la pregunta sería, porque ahí sí que había trampa, ellos decían, sí, hay un número, no se puede conocer, pero ¿cuánto podemos decir? Sin meternos en el número, ¿cuánto podemos decir? Y al final no podías decir todo, podías decir todo lo que te diera la gana. Al final realmente el número no actúa como un verdadero límite. Sin embargo, yo creo que en esta, si la filosofía moderna es una crítica de la razón pura, yo creo que en Deleuze tendríamos una crítica de la estética, de la sensibilidad trascendental. Y entonces yo creo que la pregunta ya no sería cuánto podemos decir. Y precisamente por eso creo que está todo el rato remitiendo a ese campo trascendental que yo diría que es el campo de la fuera. La pregunta yo creo que más bien sería cuánto podemos o debemos, debemos no decir. Es decir, lo que Deleuze está explorando es, ya hemos dicho demasiado, quizá debemos darnos cuenta de cuántas de esas cosas que hemos dicho no deberían haber sido dichas, porque no tienen posibilidad de ser dichas. Porque todo lo que se ha dicho en ellas son ilusiones trascendentales, porque todo lo que han hecho es establecer principios como si fueran principios trascendentales, principios empíricos como si realmente fueran principios genéticos. Entonces todo eso que ha sido dicho a lo mejor no debería ser dicho. Y entonces yo creo que en la propuesta de Deleuze, más que vamos a intentar llegar a ese campo trascendental es, mira, voy a mostrarte cuánto no puedes llegar a ese campo trascendental. Y te lo voy a mostrar desde muy diversos puntos de vista.
Te lo voy a mostrar desde la síntesis del tiempo, la síntesis del espacio, desde la termodinámica, las matemáticas. Te voy a mostrar de una manera enorme cuánto no puedes llegar a ese campo trascendental y por lo tanto cuánto no puedes decir. Entonces no creo que esté haciendo trampa diciendo vamos a llegar al campo trascendental. Lo que está diciendo todo el rato es no vamos a llegar. Y mira, no vamos a llegar ni desde aquí, ni desde aquí, ni desde allí, ni haciendo esto, ni lo otro, ni lo de más allá, porque no se puede llegar a ese campo trascendental. Entonces, ¿recogemos el chiringuito y nos vamos a casa? No, porque el campo empírico, sabiendo que no puede llegar al campo trascendental, lo curioso y lo interesante es que, a una manera de kantismo, ¿no? Que él decía, vale, sí, aplicar las categorías en vacío, pues está mal porque no nos da conocimiento, pero es una tendencia de la razón y por lo tanto son ideas que regulan la razón. Justo iba ahí también. Pues al modo kantiano, pero a la deleuziana, ¿no? Pervirtiéndolo, él está diciendo, ya, lo que pasa es que en nuestra experiencia sensible, si sabemos que no podemos llegar, lo divertido es que podemos estar intentándolo constantemente y que esto precisamente es lo que va a hacer que la diferencia siga inyectándose, siga envenenando nuestra sensibilidad. Mientras no seamos conscientes y no sigamos intentándolo, nuestra sensibilidad va a quedar completamente anquilosada y esclerotizada por una sola ilusión trascendental que se va a poner como la dominante, la paradigmática, la que excluye a todas las demás y llega a la verdad. Mientras que seamos conscientes de que no podemos, pero que sin embargo no debemos de dejar de crear nuevas imágenes para intentar descentrar, desenfocar y perspectivizar, y por lo tanto dejar que la diferencia de alguna manera, sin que nosotros lo hayamos provocado, pero sin que lo dejemos de provocar de alguna manera, contamine todo nuestro presente, ahí es cuando estaremos haciendo algo. Sin hacer nada es cuando estaremos haciendo algo. No sé si te respondo. Sí. Me queda... Bueno, perdón, no mira, sí, pues... Carlos, Sí, yo también. Bueno, yo tengo una pregunta que creo que está relacionada con algo que mencionaba a mí a propósito de esa posición de la crítica. No me queda claro qué implicaciones, y cuando digo implicaciones no estoy hablando de implicaciones en el sentido de eso. Tendría que concebir que la intensidad es siempre diferencia de intensidad. Desde el punto de vista ontológico y pues epistemológico, no sé si eso implicaría una inestabilidad desde el punto de vista material. Entonces, quisiera de pronto si alguien podría dar algunas luces a propósito de eso, cuáles podrían ser esas implicaciones relacionadas con que la intensidad siempre será diferencia de intensidad. No sé si me dicen por eso. Pues por respetar, tocarías tú. Sí, yo tengo una pregunta simplemente. No, yo no contestar, porque pensando. Ya lo ¿En qué estás pensando? O sea, es una pregunta muy boba, pero sobre todo es por saber cómo pensar también algún tipo de posible respuesta, porque no sé. Claro, porque si la idea es que más allá de esta distinción entre la propuesta kantiana y la de Deleuze, hay un punto en el que definitivamente no tiene sentido hablar o preocuparse por aquello que va más allá de la apariencia. Entonces, esto que acaba siendo apariencia es una apariencia que podría servir para podría tener algún provecho epistemológico, o por el contrario, no es posible porque si todo es diferencia, entonces, ¿qué queda o a qué puedo asistir? En tanto que, sí, eso sería como, esa es la parte que estoy pensando.
Vale. Pues yo voy a volver a lo que ha dicho David. Para llevar un poco la contraria, porque en este libro mismo, pero creo que lo dice mucho más claramente en qué es la filosofía, dice que la filosofía, cuando compara filosofía, ciencia y arte, dice que la filosofía, que como todos sabemos aquí, opera por conceptos, la filosofía de alguna forma trata y consigue salvar lo infinito. Esta expresión es bellísima. Emmanuel Gala tiene un artículo bastante explicativo con este mismo título, Salvar lo infinito. ¿Qué quiere decir esto de salvar lo infinito? ¿Qué es la filosofía? Les habla de acontecimientos de la realidad que tienen una velocidad infinita y de alguna forma los conceptos filosóficos captan esas velocidades infinitas, que al ser infinitas no se pueden representar. Luego los conceptos hacen otra cosa que no es representar. Mi pregunta es el qué. Pero esto para decir que no se puede acceder a la fuera. Les está diciendo que sí. Y una cosa que también diría, yo creo que Fer en este caso, ¿no? No se puede acceder a la fuera, pero el afuera es absolutamente todo. O sea, ya vivimos en él, somos el afuera. El afuera es a la vez lo más exterior y lo más interior. Y de alguna forma Deleuze nos está diciendo aquí y de forma más clara que es la filosofía, que de alguna forma la actividad filosófica capta eso que parece que no se puede experimentar. No se puede experimentar, no se puede conocer, no se puede representar de cierta forma. Forma que es la forma de la representación. Pero, de otra forma, mediante conceptos filosóficos que captan algo de esa, reproducen de alguna forma esa velocidad infinita de los acontecimientos, sí que se puede. Trayéndolo al vocabulario de esto, lo que diría Deleuze es la ciencia explica la realidad y al explicarla lo que está haciendo es matar o cancelar o olvidar esa parte intensiva. En qué es la filosofía no va a decir explicar, va a decir que detiene la realidad. Ese movimiento infinito lo detiene o lo desacelera para representarlo. La filosofía no hace eso. O se supone que, según Deleuze, la filosofía no hace eso. Y mi pregunta es, ¿pero y qué hace, no? ¿Vale? ¿Cómo los conceptos captan, si no es bajo la forma de la representación, algo de ese afuera, algo de ese infinito, algo de ese campo intensivo, algo de ese campo diferencial? ¿Cómo hace eso los conceptos? Por cierto, el arte también lo hace, de otra forma, a través de la sensación, tal vez. Cuando dices cómo lo hace, ¿qué piensas? O sea, la pregunta es cómo funcionan los conceptos, o en qué sentido podemos decir que un concepto, rizoma, ritornello, concepto que sea diferencia, intensidad, en qué sentido todos estos conceptos logran, o sea, cuál es el procedimiento de creación de un concepto que nos permite decir, de nuevo es una pregunta epistemológica, pero una epistemología muy rara que ya no pasa por la representación, pero es una pregunta epistemológica de ¿y qué te permite decir que este concepto está captando el movimiento infinito de la realidad? ¿Cuál es el criterio? Podríamos plantear la pregunta así, ¿cuál es el criterio que separa los buenos conceptos de los malos conceptos? ¿Los hay? ¿Hay un criterio así? Y todo esto era por llevarle un poco a la contraria a David, no sé si entendí muy bien lo que decía David, pero parece que Deleuze tiene esta pretensión de, joder, la filosofía puede captar ese afuera de alguna forma. Muy extraño. Mi pregunta sigue siendo ¿de qué forma?
decide que se puede. Vale. No sé si quieres... Pásame por donde todo Vale. Pues... bien. Implicaciones, se me ocurren muchas, pero... muchas se nos alejan. Entonces, he anotado aquí rápido 3. Simplemente una, la situabilidad. Lo he escrito así rápido. Es decir, condición individuo, condición sujeto, que no son lo mismo. Variaría completamente. En cuanto a que la diferencia se diferencia de la diferencia, ya no hay un eje de sujeción firme sobre el que pivota la diferencia, sino que se escapa de sí. Entonces la condición de sujeto y la condición de individuo, no solamente a nivel metafísico o ontológico, sino a nivel del derecho, a nivel laboral, a nivel político, se modifican absolutamente. Luego he apuntado la no teleología dirigida al menos desde un origen estático. A nivel de filosofía de la historia, por ejemplo, es lo que se me ocurre, que las condiciones culturales también estarían implicadas en esta filosofía de la historia, o que están en relación con la Biblia también. Al final no están inseparables. Si se está evocando un concepto de sujeto concreto, se está emanando o convocando otro tipo de instancias, entre ellas pues, la teología o la originalidad del pensamiento, etc. Y luego la inmanencia, que es el plan de todo esto y de todo su pensamiento en realidad. Por eso parece casi mágico que un libro del 54, creo que era 53, que Empirismo y Subjetividad, de repente lo tenga todo contenido ahí, con sus más y sus menos, de lo que luego hablará en el 91. No tiene ningún sentido. Es que es casi mágico porque está invocando la inmanencia. Una inmanencia absoluta en este sentido que también encaja con lo que estaban hablando David y Seba, pero bueno, y Alejandro también antes, que no hay per se un exterior que condiciona lo interior ni al revés. Por tanto, los ejes de la modernidad se caerían absolutamente y los de la gran época medieval, gran por extensión, porque lo externo entonces no sería sino en cuanto que una dimensión del pliegue del interno. Dices que de palabras, sí, pero entonces estamos modificando absolutamente todas las condiciones de existencia, de pensamiento, de relación, etc. Y luego ahí empiezas a sacar y realmente casi toda la filosofía del siglo XXI están pivotando, quieran o no, sobre algún tipo de explicación que no porque lo diga este señor, sino porque hay un auge de producción de alternativas en esta época y en estos pensadores, que eso es lo que nos toca ahora mismo pensar. Entonces son ese tipo de explicaciones. Y luego, por continuar un poco con lo que decía Sebas, me parece una gran pregunta, porque hace poco, sabéis que también estuve trabajando que es la filosofía, y me encajaba perfectamente con lo que estábamos trabajando o lo que habíamos trabajado para otras investigaciones, había trabajado con diferencia de repetición, y es un problema, es un concepto que además a ti te ha interesado mucho en estas sesiones, el del problema. El concepto se produce, se crea o se inventa, utiliza todos los verbos posibles para despistar absoluto. No en cuanto que buen o mal concepto, sino que en ese criterio de buen o mal concepto respondería a cuál es la disposición que lo dirige al concepto en un campo problemático, que es cooriginario, cogenético y previo, es una cosa muy grave, a la propia producción del concepto. Entonces, y esto encaja muy bien con al menos capítulos anteriores de diferencia y repetición, de cómo se desarrolla, cómo se despliega, cómo se produce un problema y ante qué problema estamos en esta producción conceptual que sería, digamos, los diferencias y repetición, y ante qué problema
se está enfrentando Deleuze en este caso cuando produce, crea, inventa el concepto de diferencia en este contexto. ¿Es un buen concepto? Depende. ¿Ante qué está? ¿Sobre qué cuerpos problemáticos se está relacionando? Es un mal concepto porque nos deja en una especie de existencialismo absurdo, extraño, que también hay lecturas así un poco extrañas también. Pues, tampoco hay mucho que hacer. Apagamos la luz y adiós, porque también estamos hablando. Yo también ahora puedo comentar lo de Milo y la intervención de David. Da la posibilidad de que también me he leído un poco de la filosofía, lo terminé el lunes. Y me quedé, porque la operación del arte es muy distinta, ¿no? Que es la de crear monumentos, edificios a base de bloques de sensibilidad. Que luego ya tú explicarás lo que significa eso. Pero está bastante clara la posición entre filo y ciencia. Que filo es, en ese punto, es acelerar, o sea, el objetivo es devolver de forma muy básica lo actual, lo virtual, devolverlo hacia arriba, y a mí la frase que me interesaba mucho, la forma de expresarlo que me interesaba mucho son variaciones infinitas. Los conceptos permiten variaciones infinitas, mientras que la ciencia, su objetivo, pues son funciones, es establecer un estado de cosas. Y desde ahí tenemos unas referencias que son siempre ilimitadas y nunca rompemos, nunca salimos de ahí. Entonces, que es la filosofía hace todo el juego entre a muy grande rasgos. La filo habla más de lo virtual y la física más de lo actual. Tiene un juego súper chulo con el paraguas referido a la filo cuando hablan de trazar un plano con el caos, porque estos tres saberes tienen algo en común que de alguna manera, lo siento también en diferente repetición con lo que estamos hablando, que es ordenar el caos, de alguna manera. Y luego ya se va retractando poco a poco. Bueno, no es ordenar, es otra cosa, pero siempre es intentar poner un orden al caos. Luego se habla de caosmos y etcétera, etcétera. Pero tiene un ejemplo muy guay, que esto lo vamos a ir a aterrizar, que es el del paraguas, ¿no? O sea, está diluviando, que es ellos lo que ellos, creo que lo escribí sobre ellos en verdad, pero vamos a respetar eso. Ellos hablan de que están en un caos diluviando. Y el paraguas operaría como control. O sea, y el paraguas es una tendencia a evitar ese caos porque no nos gusta vivir ahí. Y lo que hace el concepto no es el despliegue del paraguas, lo que hace el concepto es romper una de las aristas, hacer una rasga en la tela del paraguas para que entre una poquita de agua. Y que tú puedas experimentar y puedas encontrar soluciones a que es ¿cómo cojones dejas de mojarte? Porque luego lo que dicen es que los malos conceptos o los malos filósofos o tal serán aquellos que intenten volver a colocar el trozo de tela que has cubierto y que se quede igual. Eso no es lo que me gusta. Entonces lo que queremos son variaciones infinitas, que esto es lo que me ha parecido interesante con lo que ha dicho David en el momento en el que si tenemos asumido que al número nos accede y dejamos de preguntarnos por ese N1 cómo acceder, a lo mejor en esa absoluta no libertad encuentras infinitas formas de acercarte, todas de ellas de forma horizontal igual de válidas, porque ya no te interesa alcanzar eso. Entonces el concepto, como se comporta el concepto, son variaciones infinitas, podrías ofrecer infinidad de conceptos para acercarte. No sé si el palabra debería ser acercarse, ¿no? Pero para trabajar con esas condiciones de la experiencia, con esas condiciones de la génesis del conocimiento, la experiencia, como queramos llamarlo. Entonces, por ahí, yo creo que se puede trabajar un poco más. Lo que sí que permitiría, y no respondiendo del todo a lo que has dicho, pero un poco, ¿a qué se refiere con el concepto, con la función o con el papel, la lógica del concepto? Pues yo entiendo que lo que nos permite también es las conclusiones de Dinin Mesetas, de romper la imagen del pensamiento, no necesariamente por anularlas, sino por multiplicarlas ad infinitum y tirar a tope. Entonces entiendo que también es lo que se nos abre en diferente repetición y es lo que se nos abre de alguna manera con esos pasos
paradójico. Si no tienes una solución, porque la ciencia a lo mejor de alguna u otra manera sí que busca solución en tanto estado de cosas, la filo trabaja con velocidades infinitas, con esa intensidad, con esa diferencia que se anularía en el momento que se explicase a sí misma, y ahí es lo que nos queda. Me sigue costando, y ya esta es la pregunta que lanzó Ricardo, lo de Milo de, y lo pongo con lo de David después de, no veo el camino que hay después de esto. O sea, me es muy fácil la postura pesimista barra simplona barra naif de, vale, esto no sé, es como la sensación que a veces tengo, es muy personal, pero leyendo a Alan y a toda esta gente decir, sí, es súper divertido, pero sabemos tú y yo que esto no va a ningún lado. O sea, no estamos haciendo la paz aquí de escribir con Lovecraft, pero no estamos queriendo decir nada. Y en el momento que se me plantea una solución, la de no la hay, vamos a quedarnos dando ruedas todo el rato, girando, me deja como a medias, en el término más sexual de la palabra. Y tengo un problema porque así no para de operar el eterno retorno. El eterno retorno no para de operar como un círculo vicioso y punto, no. Ahí dentro se seleccionan cosas y sobreviven cosas. Y se sigue avanzando entre infinidad de comillas, no es una muerte circular y ya está. Pero no consigo encontrar, a lo mejor sí que es una cosa metodológica, no sé cómo a partir de este punto A, no sé cómo llegar al punto D, que es seguir un poquito, pues eso, en criterios de selección, en cómo se identifica la diferencia diferenciándose, cuál es la que sobrevive la prueba, si todo esto es paradójico, circular, se multiplica infinidad de posibles. Me cuesta mucho también identificar una jerarquía, sé que no me gusta esta palabra, pero una diferenciación entre ellas, si todas se están diferenciando en términos absolutos. Si son variaciones infinitas, ¿por qué no me quedo con todas las variaciones? Siento que he vuelto un poco a la misma pregunta de siempre de cuáles son los criterios de selección, ¿no? Pero la pregunta es un poco eso. Si es todo paradójico, ¿cuál es el paso siguiente para es un poco eso. O nos vamos por otro lado. Sí, me digáis. no hay ahora mismo tú no estás haciendo, ¿vale? Yo voy a seguir, de que no vaya nadie más en ello, yo sí voy a seguir por ese lado. Dale. También voy a contrariar un poco al contrariador, y así podemos entrar en un bucle infinito. Eso es lo que me preocupa también, lo del bucle infinito, pero dale. Es bonito el infinito. Esto yo creo que sí es una cuestión que que quizá deberíamos discutir, incluso de manera violenta completamente, el tema de si se puede acceder o no acceder a ese espacio que él lo llama la dimensión trascendental. Podríamos decir que es la dimensión de lo virtual, podríamos decir que es el afuera. También se puede discutir si estos son equivalentes, todos estos conceptos, pero bueno, así grosso modo yo creo que podríamos decir que sí. Y yo creo que es fundamental, al menos desde mi punto de vista, desde la manera en que yo lo entiendo, para mí es fundamental que no se pueda acceder a ella directamente, porque entonces estaríamos ya en la metafísica tradicional. Estaríamos precisamente haciendo lo mismo que aquellos a los que pretendemos enmendar la plana o la cagada. Entonces, claro, es fundamental que ahí no se pueda acceder. Otra cosa es que no se pueda hacer nada con ello, que es diferente, porque eso de captar, efectivamente, una cosa es captar y otra cosa es acceder, otra cosa es abrir la puerta, entrar ahí y enseñorearte de esa dimensión. ¿Por qué creo yo que no se puede, por qué mantengo yo que no se puede acceder? Para empezar, él aquí dice que esa es una dimensión inconsciente. Y la dimensión de la sensibilidad es la dimensión de la consciencia. La consciencia, esto no son conceptos de psicoanálisis o de psicología, sino que la dimensión de la consciencia es la dimensión del conocimiento, mientras que la dimensión del inconsciente es en la que no se puede conocer. Entonces, claro, pues ahí ya nos establece cierta claridad acerca de que no podemos conocer esa dimensión. Luego también en otras obras, por ejemplo en la obra dedicada a Foucault, habla del afuera, en la página 108, y en la página 116 dice que el afuera es el espacio del pensar. Es el espacio en el que no se puede conocer, pero que sin embargo es el espacio en el que se ha de pensar.
No un espacio que se pueda pensar en, pero sí que tiene una relación con el pensar o que da a pensar. Que eso es algo que también ha aparecido todo el rato en esta obra. Que es algo que da a pensar, que el pensamiento no es lo que origina el movimiento, sino que hay un movimiento externo que te llega, el torpor ese que dice que el sujeto está en estado de torpor y de repente un estallido, un relámpago de esa dimensión le pone en movimiento y le hace pensar. Y también dice en aquella obra, en la página 112, que no hay experiencia salvaje. Dice que no se puede decir que ninguna experiencia pueda equipararse a lo que es el espacio de la fuera, que no existe experiencia salvaje y que tenemos que dejar de pensar así. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que toda nuestra experiencia está en el lado de la consciencia, es decir, en el lado del campo minado. Es un campo minado porque es un campo de la estaticidad, es un campo del conocimiento y de la actualidad. Y lo importante es que tomemos conciencia de que eso es así. Porque precisamente lo que podemos hacer, la propuesta, y yo creo que ahí Alejo ha dado un concepto que es la clave, es el movimiento. La cuestión es que el pensamiento puede quedarse quieto y entonces es conocimiento y es ciencia, o puede estar en movimiento y entonces es verdadero pensamiento y es filosofía. ¿Qué diferencia hay entre un concepto filosófico o un concepto artístico? El arte también puede, de cierta manera, llegar, que están en movimiento. Precisamente esa dimensión es una dimensión de intensidades y las intensidades no son más que movimientos, no son más que flujos, no son sujetos, no son individuos. Entonces, claro, nosotros vivimos en un mundo de individuos, en un mundo de espacios ya fragmentados, distribuidos, etcétera, etcétera. La cuestión es ser conscientes de esto y siendo conscientes de esto, no hacer que esa estaticidad y esa distribución y ese espacio monopolicen, canibalicen, imperialicen lo que realmente está más allá de nosotros. Nosotros solo somos una parte de la realidad. Que eso es otra cosa que dice, el ser es mucho más, nosotros somos un resto del ser. Entonces, claro, la cuestión es, todo eso que nosotros no somos es movimiento. ¿Cómo seleccionar? ¿Cuál es el criterio de selección? Si hay movimiento, es pensamiento. Si no hay movimiento, hay esclerosis y hay ciencia. ¿Qué concepto es el bueno? Entre comillas, lo de bueno, el adecuado, el seleccionable, aquel que se mueve. ¿Por qué que haya infinitas perspectivas no es algo malo? Porque precisamente el movimiento significa estar constantemente, pero ese constantemente no significa a revoluciones de 1000 por segundo. Es que constantemente puede ser una en 2 siglos. Pero la cuestión es que no nos quedemos estancados, que el pensamiento siempre se tiene que mover. Se moverá más rápido o más lento, se moverá en un milenio o a lo mejor cada 15 días. Dependerá de la circunstancia, dependerá del momento, dependerá de muchas cosas, pero la cuestión es que haya movimiento. El gran problema es la estaticidad. Quedarnos, el gran peligro, la mina que no debemos pisar, es quedarnos quietos. Es llegar a un momento en el que digamos, vale, sí, se puede acceder a aquello de esta manera y entonces simplemente es una cuestión de perfeccionar nuestro conocimiento y el conocimiento puede ser absoluto y ya volvemos a colocarnos en la perspectiva divina o en la perspectiva del número que no es verdaderamente el conocimiento. Y así es como se evita, pues, devenir fascista y devenir mortal y vacío, porque en el momento en el que estás en movimiento, ahí no hay posibilidad de imperializar, de fascistizar, de vaciar. Porque constantemente va a estar retornando. Ahí sí que hay un eterno retorno. Está retornando la capacidad de volver a empezar. La pregunta de Sebas, la tercera de ¿qué hace la filosofía con la paradoja? Que es la misma pregunta en realidad que le quita el sueño a Alejandro hoy, aquí. Que también en parte es una que me quita todos los días el sueño a mí también. Momento, pago 50, 60 o 70 euros para el psicólogo. A mí esto me ayuda simplemente a vivir. Pero no esto, que también, sino la filosofía. Y esto es un punto muy, muy importante. La filosofía, y no la disciplina filosófica.
La disciplina filosófica entiéndase como la cientificización de la filosofía, es decir, la desaceleración de la realidad para concebir aprender. Hay una cosa que me dijo un amigo hace muchos años, no tanto, pero sí bastante, que me tiene consternado, y es que en aquellas urdines heideggerianas en las que me crié, siempre se estaba en la problemática de que filosofía solamente se hace verdaderamente en griego y en alemán. Y en español no, porque estaba completamente atravesada por una metafísica latina, del latín. Y me dijo una cosa: en España lo único que ha habido y hay son estudiosos, pero no filósofos. Y eso, eso es lo que yo me despierto por las mañanas y digo, haciéndome las tostadas me molesta. O sea, ¿qué es lo que hace la filosofía? Porque es, y esto es una implicación directa de diferencia y repetición, y no tanto solo de que la filosofía es meseta o no. Diferencia y repetición, de hecho, parte de este capítulo cuando incluso habla del buen sentido. La lucha no es contra los científicos que llevan bata, la lucha es contra la cientificación del conocimiento, la desaceleración de los conceptos o la desaceleración de la realidad para comprenderla lenta. El paso o la pasión de la filosofía es la paradoja, y la paradoja por lo tanto sería algo así como el motor filosófico. A mí me molesta, lo que más me puede molestar, y luego lo comentaremos diciendo nombres con 2 cervezas, es que estudies unas ciertas cosas, se te ve muy bien escribir y hablar sobre ciertas cosas, y luego en tu vida no tengas en absoluto un reflejo de eso. Porque eso no es filosófico, eso es científico. Eso es una producción científica. No es una producción filosófica porque no hay pasos absolutos, en absoluto hay un pasaje. Puede ser el más marxista del mundo, comprender perfectamente lo que dice Marcelo Bundis en la página 343 y luego ser un tirano. Y eso es por no ser filosófico, por no tener un acercamiento filosófico con la filosofía. Entonces, ante el ¿y ahora qué? Es un absoluto revisionismo constante. Es decir, llegar a 60 años llevando 30 estudiando filosofía con suerte, produciendo, escribiendo, hablando, consumiendo, habitando y creando espacios de habitaje filosófico, para luego tener el mismo hábito como eje de subjetivación que una persona que ha dedicado su vida a estar en las listas del PP, a mí me parece que ahí no hay un riesgo filosófico, no hay un acercamiento filosófico. Y eso es lo que nos deja la tarea de la metafísica. Digo metafísica, podría decir epistemología, podría decir filosofía, que para mí es lo mismo. Hoy, ¿y ahora qué? Pues y ahora todo, que es la gracia. Porque si te doy las respuestas, pues te pegas el tiro y ya está. ¿Sabes? Que me pongo muy intenso, pero creo que como nos jugamos la vida con esto en realidad. ¿Sabes? Y creo que es lo más bonito de estas cosas. Y hay bueno, o sea, no sé si... Yo iba a leer algo. Pero si quieres hablar de lo que está hablando Milo, ve tú. Vale, voy a ir yo, pero también voy a leer. Pero es algo que tiene que ver. Está en la 340 y creo que va un poco en consonancia con lo que dice Milo. Creo que también va un poco en consonancia con lo de tender hacia velocidades infinitas o posibilidades infinitas, más posibles, no me gusta la palabra, pero es como lo hemos dicho antes, variaciones infinitas. Y también un poco a la problemática de Kant de por qué la razón tiende siempre a sobrepasar sus propios límites. Me parece chulo como dice. Sentimos algo, es 340 al final,
sentimos algo que es contrario a las leyes de la naturaleza. Pensamos algo que es contrario a los principios del pensamiento, que esta sería la idea de intentar acceder al no humano para que nos entendamos, intentar acceder a la diferencia, intentar explicar la diferencia, que luego dice que se anula, intentar explicar la paradoja, etc. Sentimos algo que es contrario a las leyes de la naturaleza, pensamos algo que es contrario a los principios del pensamiento. Y aún así, la producción de la diferencia es, por definición, inexplicable. ¿Cómo evitar implicar lo inexplicable en el seno del pensamiento mismo? ¿Cómo lo impensable no estaría en el corazón del pensamiento? Y el delirio en el corazón del buen sentido. Voy a terminar ya las preguntas. ¿Cómo uno podría contestarse con relegar lo improbable al comienzo de una evolución parcial, sin aprenderlo también como la más alta potencia del pasado, como lo inmemorial en la memoria? En ese sentido, es en ese sentido que la síntesis parcial del presente ya nos arrojaba otra síntesis del tiempo, de la memoria inmemorial, aún a riesgo de precipitarnos más lejos. Así me gusta ver más lejos. Yo tuve un problema con estas preguntas, y es que, no muy tonto, y es que me las tomaba como metodológicas de verdad. Les decía, vale, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a no poner lo impensable en el corazón del pensamiento? Porque si no tenemos un problema. Entonces no hay que ponerlo ahí. Pero no, claro, la idea es que parece como un fatalismo extraño de no se puede y hay que comérselo. O sea, queremos definir, queremos explicar la diferencia, nos da todo este puto libro como que era la diferencia, y sin embargo es inexplicable porque en el momento que entra en un sistema se anula a sí mismo. Entonces sí que entiendo que es el seguir por ahí teniendo estas alertas de lo impensable está efectivamente en el corazón del pensamiento. Es algo que a lo mejor sería una, no sé si sería muy aventurado, una de esas principios de génesis del pensamiento. Lo que no se puede pensar funda de alguna manera esta posibilidad de pensamiento. Y el delirio, que podría entenderse como un mal sentido, es lo que funda de alguna u otra manera el buen sentido, ¿no? Se opone a este sentido común o al mal sentido. Entonces me iba un poco también a nivel de intensidad con lo de Milo de efectivamente hay puertas que de alguna u otra manera no se te cierran, sino que se te imponen como principios ontológicos extraños, donde esto es así, tenemos que relacionarnos con la paradoja, no se puede resolver, tenemos que relacionarlo con lo inexplicable, no se puede explicar. Y a partir de ahí entiendo que es el punto de, ahora bien, no dejes de intentarlo, sería la respuesta, sabiendo que no lo vas a conseguir. A veces la discusión que tenemos Emilio y yo de política, a veces sabiendo que vas a perder la partida de ajedrez, no des la mano antes, sigue jugándola. No hay infinitos movimientos, pero hay muchísimos. Pruébalos. Pero no sé si eso es una posición demasiado fatalista para todo el proyecto del Estiano, el saber que de antemano, un poco rollo psicoanalítico también lo que discutíamos el sábado pasado, sabiendo de antemano que al fin de la esquina está X. Al fin de la esquina está, no puedes. Pues inténtalo, pero que sepas que no puedes. Entonces es como ese doble sentimiento con el que no me acabo de sentir cómodo del todo. Lo divertido sería efectivamente que no hubiera al final de la esquina un no puedes. O sea, está complicado, pero inténtalo. Pero aquí parece, ¿verdad? O sea, lo inexplicable está en el seno de la explicación, lo impensable está en el seno del pensamiento. ¿No suena raro de primeras como posición y que sea epistemológica para saber qué hacer con el conocimiento? Bueno, a lo mejor no, y es el punto que aquí nos reúne a todas cada 15 días. Pero bueno. Pues me viene bien lo que ha leído Alejandro, porque lo primero que ha leído es: sentimos algo que es contrario a las leyes de la naturaleza, pensamos algo que es contrario a los principios del pensamiento. Y algo similar empieza a decir Deleuze en la 363, que es el final de lo que teníamos que ver para hoy. Aquí es cuando habla de Nietzsche, habla de la voluntad del poder y del eterno retorno. Entonces voy a leer, porque no se puede otra cosa. Y porque quería leerlo en alto por si suscita algo.
está hablando de la voluntad de poder y del eterno retorno. Y dice, sentida contra las leyes de la naturaleza, la diferencia en la voluntad de poder es el objeto más alto de la sensibilidad. Se recordará que la voluntad de poder fue presentada en primer lugar como sentimiento de la distancia. Por lo tanto, hay algo que se siente, pero en ese algo que se siente, ese algo es tan intenso, es una experiencia tan intensa que nos lleva a los límites de la sensibilidad empírica y hace que pasemos a la sensibilidad trascendental. Sea lo que sea que significa eso. Una experiencia muy intensa. Y luego dice, sigo leyendo, pensada contra las leyes del pensamiento, ya no estamos hablando de la naturaleza y la sensibilidad, sino del pensamiento. Pensada contra las leyes del pensamiento, la repetición en el eterno retorno es el más alto pensamiento. La diferencia es la primera afirmación, el eterno retorno es la segunda eterna afirmación del ser o la enésima potencia que se da en la primera. Me salto un poco y dice, a través de la cadena rota o el anillo tortuoso somos conducidos violentamente del límite de los sentidos al límite del pensamiento. Entonces tenemos esto, ¿no? Hay una sensación, una experiencia intensa que nos lleva a los límites del pensamiento. Límites del pensamiento donde necesariamente nos encontramos con lo impensado. Y me salto bastante, voy a la 364 y dice, en verdad, esto significa que ni la cualidad ni la extensión retornan, o bien no se nos llevaría a distinguir como dos estados de la cualidad, dos estados de la extensión. La extensión y la cualidad, recordad, es la diferencia explicada, anulada, y es lo que percibimos. Es la experiencia actual, real. Y dice, un estado donde la cualidad fulgura como signo en la distancia o el intervalo de una diferencia de intensidad, otro donde, como efecto, ella ya reacciona sobre su causa y tiende a anular la diferencia. Un estado donde la extensión todavía permanece implicada en el orden envolvente de las diferencias. Otro donde la extensión explica la diferencia y la anula en el sistema calificado. Esa distinción, dice ahora, que no puede ser efectuada en la experiencia, se hace posible desde el punto de vista del pensamiento del eterno retorno. Es decir, hay algo ahí que hace posible pensar en la experiencia, en la extensión y en la cualidad. Es eso, la diferencia, la intensidad, lo trascendental, el afuera, como lo queremos llamar. Y dice, esto me gusta mucho. La dura ley de la explicación es que lo que se explica de una vez por todas. La ética de las cantidades intensivas solo tiene dos principios: afirmar hasta lo más bajo, no explicarse demasiado. Me gusta mucho esto de no explicarse demasiado. Qué ejemplo de buenísimo. Es increíble. Y luego dice una cosa también bellísima, ¿no? Dice, me salto un poco. Y si el eterno retorno, aún al precio de nuestra coherencia, recordad, experiencia intensísima que nos desgarra, aún al precio de nuestra coherencia y en provecho de una coherencia superior, reduce las cualidades al estado de puros signos y no retiene de las extensiones, sino lo que se combina con la profundidad original, entonces aparecerán cualidades más bellas, colores más brillantes, piedras más preciosas, extensiones más vibrantes, ya que, reducidas a sus razones seminales, habiendo roto toda relación con lo negativo, las cualidades permanecerán para siempre aferradas al espacio intensivo de las diferencias positivas. Aquí se nos está diciendo que algo paradójico, el eterno retorno es una paradoja, por cierto, ¿no? Que todo lo que será ha sido. Nada más paradójico que eso. Que el futuro es pasado realmente. Y el pasado, por lo tanto, es futuro. Algo nos hace pensar eso.
estamos en una roca sentados frente a un lago en Sils Maria y algo nos hace encontrarnos con la paradoja como algo inevitable. No como todo es paradójico. ¿Vale? Sino como no, es una paradoja que además no me va a abandonar nunca, la tengo que pensar. Claro, el problema de todo esto es que planteamos preguntas epistemológicas cuando en verdad no son tanto epistemológicas como ético-estéticas de, vale, ¿cómo me pongo en la posición, en cómo me pongo en situaciones tales que me hagan sentir esto? Sentir esto que es la voluntad de poder que me va a llevar a pensar el más alto pensamiento, que es el eterno retorno. Pero sigo teniendo un problema con eso. ¿Vale? ¿Cómo? La ética de las cantidades intensivas es afirmar hasta lo más bajo, no explicarse demasiado. La parte de no explicarse, ok, ya lo veo, ya veo que Deleuze se la aplica al dedillo, la de no explicarse. Pero afirmar hasta lo más bajo, ¿qué significa? Y cómo ponerse en esa posición, ya lo hemos dicho, el pensamiento surge de forma involuntaria, algo te viene desde afuera, violentamente. Bueno, cómo ponerse en posición de pensar eso. A ver cómo soy rápido, porque son cosas bastante complejas. ¿Cómo ponerse en posición? Yo no creo que podamos ponernos en posición de hacer que aquello comience, sino que más bien la posición es estar abiertos a que cuando aquello, porque siempre estamos en ello, a que cuando aquello nos atraviese seamos capaces de dejarnos mover e impresionar. Es una cuestión de movimiento. Yo no puedo hacer que estalle al modo de una bujía, sino que realmente lo que me corresponde es ponerme en la posición de poder ser atravesado, de poder ser afectado por él. Y no debe ser fácil porque a lo largo de toda nuestra historia, por lo menos de Occidente, no lo hemos hecho prácticamente nunca, por no decir jamás. Es decir, no debe ser fácil darse cuenta de que todo es paradoja porque jamás hemos aceptado que nada sea paradoja y todas nuestras metafísicas han solucionado todos los problemas, han deshecho todas las paradojas y han explicado la realidad sin dejar ningún resto y el ser hasta las últimas consecuencias y a las últimas heces. Entonces no debe ser nada fácil afirmar que todo es paradoja y colocarse en esa posición en la cual realmente darse cuenta de que todo es paradoja no sea un mero toreo de salón, una mera posición intelectual que luego no tenga una correspondencia vital, un poco conectando con lo que decía a mí. No convertir la filosofía en ciencia. De hecho, en más de un sitio sale esta expresión que tú has leído y que a mí me gusta mucho. Por cierto, esta página es una preciosidad, esta página es maravillosa. Y el final, el que no se emocione leyendo algo así, es un científico. La expresión esta de se explica de una vez por todas. La dura ley de la explicación es que lo que se explica de una vez por todas. Ese de una vez por todas lo ha sacado desde el capítulo 2. Esa es la estaticidad. La cuestión es, hay que ponerse en movimiento. No hay que ponerse en movimiento, perdón. Hay que dejar que el movimiento que ya es nos ponga en movimiento. Hay que dejar que ese movimiento penetre en nosotros y que nuestro pensamiento se mueva con él. No vamos a alcanzarlo. No podemos cabalgar el rayo, pero por lo menos tenemos que intentar cabalgar ese rayo. Lo que no podemos hacer es parar al rayo, meterlo en una jaula y decir, mira, ya es mío el rayo. Nunca va a ser tuyo. La cuestión es esa, el rayo nunca va a ser tuyo. Yo ahí no veo mucha negatividad. Que Alejo eso ve ahí como una especie de pesimismo. Yo no veo pesimismo. Yo sí veo que se avanza. Antes decías, no avanzamos. Sí se avanza. Cuando te mueves, estás avanzando. La cuestión es no concebir ese avanzar como un progreso.
Lo que no debemos pedir quizá es un progreso, es decir, es un aproximarnos asintóticamente a la mayor perfección posible, no. Avanzar es simplemente moverse, aunque ese moverse sea ahora en la dirección contraria que antes o en una que no tiene nada que ver, pero es movimiento. Esa es la cuestión. Y para acabar ya rápidamente, dices, es como jugar una partida de ajedrez que sabes que vas a perder. Me ha gustado mucho esa referencia porque me ha movido esa referencia. Porque yo dejé cuando yo era joven jugaba mucho al ajedrez y me entretenía y me apasionaba. Leía libros de ajedrez, aprendí a jugar, bla, bla, bla. Y jugaba siempre contra una máquina que me ganaba. Y nunca me divirtió tanto el ajedrez como en aquel momento. En el momento en el que me hice mayor y pensé, no la voy a ganar, dejé de jugar al ajedrez. Cuando sabía que no iba a ganarla y asumía que no ganarla era precisamente lo que debía ser, y que sin embargo la cuestión no era ganarla o no, sino que la cuestión era disfrutar del proceso y estar en él y moverme con el proceso, estaba apasionado por el ajedrez. Y en el momento en el que de repente dije, si no la voy a ganar, ¿qué más da?, lo abandoné por completo. Ahí se quedó, muerto, vacío. Esa línea de fuga me llevó a la abolición completa. Sin embargo, aquella en la cual una y otra vez la máquina me derrotaba y me machacaba de las maneras más infames, era cuando precisamente disfrutaba más de ser machacado infamemente. No hay pesimismo, siempre y cuando nos movamos. Sí, bueno, no sé si es... No. Yo tenía algo que decir Bueno, yo iba simplemente a botillar también que cuando leíste antes lo de cómo no va a estar en el corazón de la filosofía del pensamiento lo impensable, pero no es una cerrazón. Lo impensable es lo único pensable por la filosofía. Porque la tarea, el plan, es volver pensable lo impensable. Es decir, ampliar el territorio del adentro hacia territorios incognoscibles, imposibles de conocer desde el adentro. Solamente hace falta ampliarlo. Y toda la filosofía política del siglo XXI juega en esta. No hay alternativa, es una cerrazón absoluta de lo único pensable es lo pensable. Y no hay más. Porque entonces no hay posibilidades otras de pensar. Lo pensable es lo pensable. Entonces, lo único que podemos hacer es analizar o describir. ¿Y cómo producimos el fin del arte, el fin de la historia, el fin de... catástrofe, colapso, se nos acaba, no hay salida. Pero entonces, volver lo impensable, o sea, acudir a lo impensable, a ese fondo, lo profundo, sin forma, caótico, y extraer de ahí formas posiblemente para volverlas pensables. Y por el camino se nos quedarán muchísimas que no, pero bueno. Me parece que, bueno, no estoy todo de acuerdo porque, o sea, lo estoy leyendo, es impensable, demasiado cerca a la crítica de la razón práctica, pero porque creo que es donde, o sea, no puede ser, con el libro azul en la mano, que lo impensable acabe siendo pensado ni un momento. Del impensable no se puede extraer nada, creo yo, y me explico. Si es una paradoja hasta el final de sus consecuencias. O sea, no es... O sea, que en el seno del pensamiento esté lo impensable, no es una... O sea, no lo entiendo como una brújula de... Ese es el norte, sí. Acudir al impensable y sacar de ahí X. El punto es que de ese X no se saca nada porque es impensable. O sea, el objetivo no es volver lo impensable pensable. O sea, creo yo que intentar resolverlo, o sea, intentar ir por ese camino es de alguna u otra manera resolverlo. Y o sea, lo leía muy claro, que también no me satisfacía del todo, pero como lo explica Kant y muy a mi pesar, como lo explicaba Callejo, que me parecía que lo explicaba.
de Kant hasta cierto punto es... Los conocimientos. Kant hasta cierto punto es un ateo chachi-pistachi, pues ni hasta cierto punto lo es. Porque es una cosa que te inventas para poder darte doctrina ética. O sea, lo impensable no funciona como brújula, funciona como estrella polar, en el que de alguna u otra manera sabes que siempre tienes que recurrir a ese problema que no se va a resolver. Dios no está, ni se le espera, pero te tienes que enfrentar a él de alguna manera para la teoría no funciona, en la práctica sí. ¿Podríamos hablar de un poco este movimiento? O sea, en la teoría no se puede efectivamente sacar nada de lo impensable. Estamos diciendo que es una paradoja, ese es un poco mi punto. Si es una paradoja, lo impensable no puede ser pensado. Y sin embargo tiene que serlo. Pero no puede y sin embargo tiene que serlo, que es como se dice en el libro, literalmente. Pero a lo mejor en la práctica sí que nos ayuda en formaciones políticas. No suena muy inmenso, ¿no? Pero se entiende, ¿no? A lo mejor en un plano político es impensable, sí que ayuda a imaginar cosas que no hay, a pensar cosas que no han sido pensadas, pero me sigue pareciendo que en un plano teórico afirmar que lo impensable acaba siendo pensado sin añadirle la coletilla al final de pero que no será pensado igualmente, es cargarnos un poco la gracia de la paradoja. Hablas, o sea, de dos personas, luego le contesto una cosa a David de la Sí, y en realidad cerramos dentro de poco. Bueno, es verdad. Sí, ¿alguien más va? Por favor. Dale. Y una cuestión, yo estaba dándole una vuelta a lo que estamos diciendo. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay una cuestión de irrepresentabilidad o de impensable como en el seno de este libro. Creo que tiene que ver justamente, lo comentábamos en algunas sesiones pasadas, con el punto de partida del ejercicio de Deleuze en diferencia de repetición, que tiene que ver con esta cuestión que a mí al menos me apasiona mucho, que es la cuestión de lo monstruoso, ¿no? Como suerte de idea en la que la concepción de lo que él entiende por universo, por mundo, por naturaleza, por ente, no tiene ningún tipo de fundamento claro o carece de algún tipo de representación fija, estable, ¿no? Con límite determinable, ¿no? Yo creo que efectivamente acá hay una cuestión de impensado, de representable en el seno de la cuestión, en la medida en que, claro, esa es la diferencia, creo yo, al fin y al cabo, la idea de que hay un cierto grado de intensidad diferencial como origen, como fundamento infundado, ¿no? Que es una cuestión bien contradictoria, pero que es interesante pensar que en realidad nunca se puede partir, nunca somos Arquímedes, ¿no? Nunca hay un punto de donde empezar, de donde empiezan todos los puntos, sino que en realidad todos los puntos pueden ser siempre el punto por el cual podemos empezar. Que es la filosofía de Foucault que siempre se parte del medio. Ya, es esa cuestión, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? El rizoma también está en esa misma línea, ¿no? Siempre partimos por el medio. Y creo que justamente de eso trata la cuestión de lo impensable, ¿no? Como no tanto de un núcleo puro, sino justamente de un núcleo impuro. El hecho de que el origen del pensamiento, sí que se puede seguir ocupando esa expresión, es justamente un impensado que es la pura diferencia manifestándose siempre de otra forma. Yo creo que es para evitar cualquier tipo de fundamento con el cual poder construir alguna metafísica clásica. Por eso la cuestión de Kant yo igual creo que es interesante, justamente porque creo que Deleuze está tratando de ver eso en Kant. Lo dice varias veces en otros textos, pero cuando refiere a los clásicos, siempre dice, hay algo que Kant, que Leibniz, que Spinoza, que vieron, pero que no dieron el paso. Dice, Leibniz cuando descubre el cálculo infinitesimal y se da cuenta de la potencia aberrante que hay en la infinitud, llega hasta ahí, porque le da miedo lo que viene, dice, porque realmente lo que hay ahí al otro lado es justamente el abismo, ¿sí? El infinito abismo y la total ausencia de Dios. Entonces necesita regular, dar un paso atrás y volver a Dios, ¿no? Como decir, bueno, y ahí donde lo infinito está, no es otra cosa que la expresión de Dios, ¿no? Pero lo ve, lo mismo que en Spinoza, ¿no? Entonces, creo que Deleuze está haciendo eso en cierto punto, como dando cuenta de que partir por lo impensado, partir por lo irrepresentable es justamente el punto de partida para no caer en consideraciones clásicas. No sé si así lo ven también, ¿no?
Creo que es lo que estaban diciendo ustedes, ¿no? Sí, yo iba a responder, Alejandro, si puede ser concisamente. Tienes toda la razón. Lo impensable nunca va a ser pensado. O, dicho con otras palabras, un problema, un verdadero problema, nunca va a ser resuelto en el sentido de cancelado, eliminado por su solución. Pero eso es precisamente lo que le hace un buen problema, ¿no? Un buen problema, y aquí ha hecho algo clic, ¿no? Es lo que decía Milo antes, que también tenía toda la razón, sobre el campo problemático, sobre los problemas. Creo ahora, este es el clic que ha hecho, que podemos distinguir los buenos problemas de los malos problemas así, ¿no? Un buen problema es aquel que no encuentra una solución que lo cierre, que lo resuelva del todo, y que sin embargo hace que nos movamos, sin embargo hace que creemos. El ejemplo que se me ocurre es Kafka. Kafka parte de una paradoja. No puedo escribir. No puedo escribir y no puedo no escribir. Evidentemente eso sí es resoluble. ¿Qué va a hacer con eso? No hay una solución que lo resuelva para siempre. Pero esa paradoja, ese problema, es el que nos dio toda la obra kafkiana. O el problema de Deleuze, si queréis, cómo pensar lo impensable. O no sé, cómo pensar más allá de la representación. Pues también es un problema inagotable. Tal vez es la palabra, inagotable. Yo creo que ahí está el criterio de selección entre los buenos problemas, aquellos que nos hacen movernos siempre, y los malos problemas. Ahora bien, por supuesto, y quiero decirlo, cada uno tiene sus problemas. En el sentido de, bueno, Kafka tenía este problema, ¿vale? No podía escribir, pero no podía no escribir. Y eso, pues, yo que sé, si lo dices a alguien, así por la calle, y a lo mejor te dicen, vale, señora que se quiere bolso. Porque ese problema no le ha tocado, no le ha afectado. Y sin embargo hay otros problemas, ojalá haya algún problema que a esa persona le toque realmente dentro y haga que sus facultades lleguen a sus límites y pasen a funcionar de forma trascendental. Todo esto para decir un problema, una paradoja que le toque y le haga moverse, crear. Entonces sí, lo impensable nunca va a ser pensado, y sin embargo hay algo que me hace pensar esto, lo impensable, y eso me lo hace escribir 30 páginas y 500, y luego eso, y otra cosa que es un poco tópico, pero eso es lo que tienen los clásicos. Por eso los clásicos son inagotables, por eso Kafka se lee hoy y hace 50 años y hace 100, por eso a Platón, porque he puesto el ejemplo de Kafka, pero podría decir Platón, no hay criterio de selección que me haga decir que un político es esto y no es esto, y sin embargo lo tiene que haber. Diálogos y diálogos todos aporéticos, es decir, todos sin respuesta. Y lo puedo leer una y otra vez porque el problema no se agota, no se agota. Y eso es un poco, aunque sea utópico, lo que distingue a los clásicos, que se los lee una y otra vez, de los malos problemas, como 2 más 2, ¿cuánto es? Niño, 4, ya está. Y a nadie le importa más. Lo he resuelto, ya está. Apostí, no sé si David quería decir algo de esto, ¿no? Vale, pues no sé si... Bueno, simplemente por completar lo que quería decir antes, porque tenía razón Alejandro antes cuando decía lo que estaba a decir. Lo impensable es, en efecto, completamente, totalmente impensable. No vamos a volverlo pensable, por esto no. Lo que me quería referir yo antes con eso era que se extraen
pequeños trazos de variaciones infinitas, como bien has señalado tú, de ese fondo impensable, que no es impensado, lo es en tanto que impensable. Pero ¿qué hay de impensado en lo impensable? Eso es a lo que yo quería dirigir. Es impensable porque no nos hemos dispuesto a buscar cuáles son las infinitudes de separación, las velocidades absolutas. Y como decía también muy bien antes David, es que el movimiento nos atraviesa y nos ponga a nosotros a movernos tan rápido que podamos captar algún tipo de señal como podría ser la de las campanadas entre la primera y la segunda. ¿Sabes? Por decir, o cuánto tiempo cabe dentro de saborear una magdalena, o cuánto tiempo, qué potencia de vida hay en un proceso burocrático, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente seguirá siendo impensable como fondo, pero las condiciones que vayamos a extraer al relacionarnos para con ella, con ese fondo, no serán impensables, se volverán de algún modo, entre claroscuros, entre agua tinta, algo será pensable. ¿Me explico? Ahí es donde yo quería decir. Obviamente el fondo seguirá siendo siempre indisoluble, porque es irresoluble. Y eso es lo que tenemos hoy, porque si no, cerramos con un sistema jerárquico y cerrado y nos hacemos buenistas, pero eso no era el objetivo.